El correo de financiación de la universidad había presentado esta oportunidad como un sueño hecho realidad. 3 meses de investigación atmosférica en Alaska, un salario decente y el aislamiento suficiente para centrarme por completo en la recogida de datos. Sin distracciones, había preparado mi equipo con auténtica ilusión, imaginando los descubrimientos que podrían surgir de unas condiciones tan prístinas. Ahora, al bajar del camión de suministros que me había llevado las últimas 30 millas desde el pueblo más cercano, empecé a cuestionar cada decisión que me había conducido hasta aquí. La estación de investigación se alzaba contra el blanco del paisaje, como un tumor metálico, sus paredes oscuras resaltando sobre la nieve infinita que se extendía hasta el horizonte. Ni árboles, ni colinas, ni variaciones, en solo un vacío blanco y plano que parecía devorar el sonido y la perspectiva. El viento atravesaba mi gruesa chaqueta como si fuese de papel, y comprendí que mi preparación para el frío había sido ridículamente insuficiente. Daniel Martínez. Supongo, la voz pertenecía a un hombre que acababa de salir por la entrada principal de la estación. Parecía tallado en el mismo material hostil que lo rodeaba, un rostro curtido, barba encanecida y unos ojos que transmitían el cansancio sereno de quien ha visto demasiado. David Miller. Dirijo este lugar. Me colgué el macuto al hombro y avancé hacia él, luchando contra la urgencia de apresurar el paso. El frío mordía cada centímetro de piel expuesta, haciéndome llorar los ojos y gotear la nariz. Gracias por recibirme. La universidad dijo que quizá necesitabais una mano extra con las lecturas atmosféricas. El apretón de manos de David fue breve, pero firme. Vamos, entremos, antes de que te congeles el primer día. El interior de la estación me golpeó, con una mezcla de aire viciado y calor artificial. Pasillos estrechos, alineados con tuberías y conductos eléctricos, se extendían más allá de lo que parecían ser laboratorios, almacenes y dormitorios. Cada ventana que alcancé a ver estaba cubierta con gruesas cortinas oscuras que bloqueaban cualquier atisbo del exterior. La sensación era claustrofóbica, como si estuviésemos sellados en el interior de un submarino. Deja tus cosas aquí. David abrió una puerta y me mostró un cuarto diminuto con una cama estrecha, un escritorio y apenas espacio para moverse. No es un hotel de lujo, pero es cálido y las paredes son gruesas. Dejé mi bolsa y le seguí de nuevo al pasillo. El eco apagado de nuestras pisadas hacía que todo sonase extraño, como si el propio edificio absorbiera el sonido. Otras puertas permanecían cerradas y me sorprendí preguntándome ¿cuántas personas trabajaban en realidad allí? Antes de instalarte, tenemos que repasar las normas de la estación. El tono de David cambió, volviéndose grave. No son sugerencias ni directrices, son requisitos de supervivencia. Romperlas puede costarte la vida. La dramatización me arrancó una sonrisa interior, pero su expresión me la borró de inmediato. Yo esperaba la típica charla de seguridad laboral sobre manejo de equipos y protocolos de emergencia. Esto era distinto. Primera regla: nunca mires hacia afuera entre las 11:11 y las 3:33. Da igual si oyes algo, da igual si crees ver movimiento. Esas ventanas permanecen cubiertas en ese intervalo y no se mira. Abrí la boca para preguntar qué podía tener de peligroso mirar fuera, pero David continuó sin pausa. Segunda, nunca respondas a los golpes en la puerta durante la noche. Si alguien llama después del anochecer, lo ignoras por completo, sin excepciones. Da igual lo que creas oír. Mi formación científica me empujaba a exigir explicaciones para semejantes prohibiciones. ¿Qué clase de estación operaba bajo normas tan paranoicas? Tercera, cada lunes, a las 5 de la tarde en punto, hacemos un control de suministros, inventario completo, cada objeto contabilizado. Se te asignarán áreas específicas. Cuarta, informa de inmediato
Si ves agujeros en el hielo, si aparece uno nuevo, me lo dices. Enseguida. Quinta, notifica cualquier comportamiento extraño de los miembros del equipo. Si alguien actúa de forma rara o empieza a decir cosas extrañas, necesito saberlo. Vi, nunca salgas al exterior tras la puesta de sol, por ningún motivo, ni por equipos, ni emergencias, ni incendios. Una vez cae la noche, este edificio queda sellado hasta el amanecer. Las reglas quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un reto. Yo las analizaba una a una, buscando una explicación racional a lo que sonaba a supersticiones elaboradas. Psicología del aislamiento, pensé. Largos periodos en ambientes extremos pueden afectar al juicio y generar temores irracionales. Ya sé cómo suenan, dijo David, como si me leyese el pensamiento. Estás pensando que es pura paranoia fruto del encierro. Todos los recién llegados piensan lo mismo. Antes de que pudiera responder, unos pasos resonaron en el pasillo. Una mujer apareció, Han, de mediana edad, aspecto práctico, vestida con la misma ropa pesada de interior que parecía uniforme aquí. Sarah Johnson se presentó con un leve gesto de cabeza. ¿Cuánto le has contado ya? Acabo de terminar las reglas, respondió David. La expresión de Sarah se volvió más dura. Bien, déjame dejar algo claro, Daniel. Esas reglas que David te ha dado no son sugerencias, no son protocolos caducos, ni supersticiones absurdas. Quien las rompe no regresa a casa. La manera tan directa de decirlo me recorrió la espalda con un escalofrío. No parecían personas dadas a exageraciones teatrales. Todo en ellos transmitía experiencia y profesionalidad. Y sin embargo hablaban de cortinas y golpes en la puerta como si fueran asuntos de vida o muerte. Entiendo que seas escéptico, continuó Sarah. Es normal, Ann, pero el escepticismo no te protegerá si decides poner a prueba las normas. El Ártico no se preocupa por tu formación científica ni por tu visión racional del mundo. Quise preguntar qué creían exactamente que había fuera que podía ser tan peligroso. Osos, fenómenos meteorológicos extremos, pero sus miradas cruzadas dejaban claro que no pensaban explicarlo. Al menos, no por ahora. Ven, te enseñaré las zonas comunes, dijo David, dando por terminada la orientación. Recorrimos una cocina equipada con electrodomésticos industriales y un comedor con una única mesa larga. Todo estaba bien cuidado, pero mostraba señales de uso intenso. Más ventanas cubiertas reforzaban la misma sensación de encierro opresivo que dominaba el edificio. Las comidas son comunitarias, explicó Sarah. Comemos juntos, trabajamos juntos, velamos unos por otros. En un lugar como este, el trabajo en equipo no es opcional. Como invocado por sus palabras, apareció otro hombre desde lo que parecía ser un laboratorio. 30 y tantos, pálido, delgado, con un jersey demasiado grande para su cuerpo. Me lanzó una mirada fugaz, sin hablar. Thomas Brown, dijo David, se encarga de las lecturas meteorológicas. Thomas asintió apenas en mi dirección y se giró hacia una de las ventanas cubiertas. Permaneció allí un largo instante, inmóvil, como si escuchara algo más allá de las gruesas cortinas. Thomas, murmuró Sarah. Él parpadeó y se marchó sin decir nada, desapareciendo de nuevo en el laboratorio. Lleva 8 meses aquí, explicó David. Cuesta adaptarse al aislamiento. Tomé nota de la interacción con una creciente incomodidad. El comportamiento de Thomas había sido extraño, y sin embargo, ni Sarah ni David parecían verlo como algo inusual. La idea de que el aislamiento prolongado pudiera afectar a las personas de manera tan intensa empezaba a preocuparme, sobre todo sabiendo que yo mismo pasaría 3 meses allí. El recorrido prosiguió por laboratorios con equipos de monitorización atmosférica, almacenes repletos de suministros y áreas mecánicas, con generadores y sistemas de calefacción. Tadu era funcional, aunque estrecho, y la omnipresencia de las ventanas cubiertas recordaba constantemente que estábamos sellados
en una caja metálica. Al caer la tarde observé cómo el personal comenzaba lo que parecía un ritual. Sarah revisaba que todas las cortinas estuvieran en su sitio. David comprobaba los cerrojos de cada puerta exterior. Incluso Thomas salía de su laboratorio para inspeccionar las cubiertas de su zona. Rutina nocturna, explicó David al notar que yo miraba. Revisamos todo antes de que oscurezca. Ayudé a Sarah con las últimas ventanas, colocando mantas gruesas sobre los cristales que habían quedado descubiertos durante el día. Eran negras, pesadas, diseñadas para bloquear por completo cualquier rastro de luz o vista. ¿Por qué cubrirlas todas?, pregunté. La luz natural sería buena para la moral. Sarah se detuvo un instante. Durante el día, sí, pero una vez anochece, estas ventanas permanecen tapadas, sin excepción. La contundencia de su voz cerraba cualquier debate. Terminé de ayudar, intentando apartar la sensación creciente de que me había metido en algo mucho más complejo que un simple trabajo de investigación atmosférica. Mientras la rutina nocturna concluía y el personal volvía a sus actividades habituales, me quedé de pie en la cocina, procesando todo lo que había visto y oído. Las reglas, las ventanas tapadas, los comportamientos extraños. Nada encajaba con la idea que tenía de una estación científica. Mi formación me había preparado para recopilar datos, mantener equipos y resistir condiciones extremas, no para restricciones de conducta que parecían salidas de un folclore local. La parte racional de mi mente insistía en que el aislamiento prolongado podía generar paranoia y que esas normas eran fruto de demasiada gente pasando demasiado tiempo encerrada. Pero observar a David y Sarah ejecutar con precisión aquellas rutinas, ver la preocupación genuina en sus gestos al hablar de las reglas, hacía difícil despacharlas como simple locura. Eran profesionales curtidos, supervivientes de ese entorno hostil. Si ellos creían necesarias esas precauciones, quizás sabían algo que yo aún ignoraba. Aún así, el método científico exige pruebas. Y hasta ese momento, no había visto nada que no pudiera explicarse con psicología del aislamiento o fenómenos meteorológicos extremos, fuese lo que fuese. Lo que convencía a mis colegas de la necesidad de cubrir las ventanas como acto de supervivencia. Yo estaba convencido de que mi enfoque racional me permitiría resistir aquel ambiente sin caer en patrones supersticiosos. Capítulo 2. Mi primera noche en la diminuta habitación fue como estar sellado en un ataúd metálico. La cama, sorprendentemente cómoda, no compensaba la ausencia total de luz o sonido exterior, que hacía imposible medir el tiempo o la orientación. Intenté leer notas, organizar mi equipo, cualquier cosa, para distraerme del silencio opresivo que se pegaba a mis oídos. Alrededor de las 11, abandoné la productividad y me puse ropa de dormir, aunque mi reloj interno estaba completamente desajustado. El sistema de calefacción se encendía y apagaba con precisión mecánica, y a veces se oían pasos apagados o puertas cerrándose en otra parte de la estación. Sonidos normales de gente acomodándose. Estaba tumbado, mirando el techo y preguntándome si había cometido un error, aceptando aquella misión. Cuando la pantalla luminosa de mi reloj marcó las 11:11, el primer sonido vino de justo encima de mi cuarto, en un arrastre lento y deliberado, como si algo pesado se deslizara sobre el techo. Me incorporé, aguzando el oído. El ruido se desplazó de izquierda a derecha y luego se detuvo. Mi mente racional empezó a elaborar hipótesis en placas de hielo desprendiéndose, dilatación térmica, el viento moviendo restos sobre el metal, explicaciones plausibles para un edificio en condiciones extremas. Entonces llegaron los pasos. No eran golpeteos de animales pequeños ni impactos aleatorios de hielo cayendo. Eran pisadas medidas, intencionadas, que rodeaban la estación con precisión mecánica. Cada impacto hacía vibrar la estructura, transmitiéndose a mi cama. El ritmo era demasiado regular, demasiado calculado para ser natural. Me levanté, acercándome a la ventana cubierta de mi cuarto. Mi mano rozó la manta cuando recordé las palabras de David.
Nunca mires afuera entre las 11:11 y las 3:33. Romperlo puede matarte. Mi parte científica clamaban justo, ese era el comportamiento irracional que produce el aislamiento. Lo correcto sería observar, documentar, investigar. El conocimiento siempre es preferible a la superstición, pero mi mano se detuvo a centímetros de la tela. Las pisadas completaron una vuelta al edificio y empezaron de nuevo, acompañadas ahora de aquel arrastre. Algo se movía sistemáticamente alrededor del perímetro, lo bastante fuerte como para transmitir las vibraciones a mi habitación. Apoyé la palma en la pared y sentí cada paso como un temblor distinto. Alrededor de medianoche, los ruidos se intensificaron. El arrastre se volvió violento, como garras arañando el metal. Las pisadas aceleraron, más urgentes, girando alrededor con creciente insistencia. Entonces, llegó el aullido. No era el lamento de lobos, ni el silbido del viento. Era algo más profundo, más gutural, con una cualidad antinatural que parecía resonar directamente en mi pecho. El sonido ascendía y descendía en patrones que rozaban el lenguaje, aunque ninguno que yo conociera. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. Aquel alarido atravesaba huesos y carne. Llegaba en oleadas, a veces lejanas, a veces tan cercanas que parecía estar justo tras mi ventana. Y después, los golpes, no frenéticos, como quien pide auxilio, sino posedos, rítmicos, persistentes, llamando a la puerta principal con una paciencia inhumana. Toc, toc, toc. Una brief pausa y de nuevo no oí movimiento en el pasillo, a pasos suaves. Y luego la voz de Cera, en un susurro: es solo el viento. Todos sabemos que es solo el viento, pero sus palabras carecían de convicción. Los golpes continuaron, metódicos, durante lo que me parecieron 20 minutos. Y entre tanto, los arrastres y las pisadas no cesaban. No era una única presencia. Varias cosas rondaban la estación. Los golpes cambiaron de lugar. De la entrada pasaron a un lateral, luego a la parte trasera, después a otro flanco. Quienquiera que fuese, probaba cada acceso con la misma insistencia paciente. La urgencia creció. Lo que antes era un ritmo calculado se volvió agresivo, insistente, como algo que probaba cada puerta con determinación creciente. Cada nuevo lugar acercaba el ruido más a mi habitación. Me encogí bajo la almohada, pero los golpes atravesaban cualquier capa de tela. Los aullidos se mezclaban, llegando a tonos que hacían dolerme los dientes. El edificio vibraba constantemente, rodeado por múltiples formas que lo inspeccionaban. Mi mente buscaba explicaciones animales, actividad sísmica, fenómenos climáticos extremos, pero la sistematicidad de los ruidos, su patrón inteligente, escapaba a toda lógica natural. Las horas pasaron en aquel tormento sonoro. Vi mi reloj marcar las 12, luego la 1, luego las 2, hasta las 3. Nada cedía, nada se interrumpía más que unos segundos. Y entonces, exactamente a las 3:33, todo se detuvo. El silencio fue tan brusco que mis oídos zumbaban con la ausencia repentina de ruido. No hubo desvanecimiento gradual, ni pasos alejándose. Un instante el edificio temblaba. Al siguiente, era como si nada hubiera sucedido. Permanecí en la cama, tensando el oído en busca de algún resto, pero solo quedaban los zumbidos habituales de la calefacción y el murmullo distante de la electricidad. El silencio opresivo que antes me incomodaba ahora era un alivio absoluto. Dormir fue imposible. Pasé las horas restantes hasta el amanecer tumbado, inmóvil, procesando lo vivido. Cada explicación racional que lograba construir se desmoronaba frente al carácter sistemático e inteligente de lo que había presenciado. No eran comportamientos aleatorios de fauna, ni fenómenos meteorológicos. Algo había inspeccionado nuestra estación de manera metódica, probado nuestras defensas y demostrado capacidades que desafiaban todo lo que creía entender sobre la vida salvaje del Ártico. Cuando la luz temprana comenzó a filtrarse por las rendijas de las ventanas cubiertas,
Me vestí deprisa y me dirigí a la cocina. Las piernas me temblaban y me di cuenta de que, sin darme cuenta, había mantenido todos los músculos en tensión durante horas. Sarah ya estaba allí, preparando café con una eficacia mecánica. Tenía aspecto cansado, pero no especialmente alterado, como si lo de la noche anterior hubiese sido rutina. ¿Has dormido bien?, preguntó sin alzar la vista. No special. ¿Oíste esos ruidos anoche? ¿Qué ruidos? Su tono fue deliberadamente neutro. La observé, intentando discernir si de verdad no sabía de qué hablaba, o si evitaba el tema a propósito. A juzgar por sus susurros sobre el viento, había escuchado exactamente lo mismo que yo. Nada, supongo. Debe de haber sido el edificio, asentándose. Sarah asintió y me alargó una taza de café. Las noches árticas pueden inquietar hasta que te acostumbras. Tras el desayuno, necesitaba aire fresco y perspectiva. La noche anterior parecía un delirio febril, y confiaba en que la luz del día y la actividad exterior habitual devolvieran la cordura a mi visión del mundo. Me enfundé el equipo de invierno y salí por primera vez desde mi llegada. El aire matinal era brutalmente frío, pero cristalino. La luz del sol rebotaba en la nieve, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, componiendo un paisaje tan blanco y carente de rasgos que dolía mirarlo directamente. Después de la claustrofobia de la estación, aquel espacio abierto resultaba liberador. Caminé alrededor del perímetro del edificio con la excusa de familiarizarme con el exterior. En realidad, buscaba pruebas de lo ocurrido durante la noche. Lo que encontré me heló la sangre. Profundas hendiduras marcaban la nieve alrededor de toda la estación. No eran los rastros dispersos de la fauna habitual, sino impresiones hondas, deliberadas, que seguían un patrón sistemático. Las huellas, si podía llamarlas así, eran enormes. Cada una medía casi 1 metro de ancho y se hundía tanto en el terreno helado que había atravesado la capa de nieve hasta la tierra. Me arrodillé junto a una de las impresiones más nítidas, intentando entender su forma. El contorno era aproximadamente circular, aunque irregular, con lo que parecían marcas de garras irradiando desde los bordes. Fuera lo que fuese aquello, tenía un peso y un tamaño muy por encima de cualquier animal ártico que yo conociera. Las huellas rodeaban la estación exactamente igual que yo había seguido los sonidos la noche anterior, junto a la entrada principal, a lo largo de cada pared lateral, probando cada puerta y cada ventana. En algunas zonas había señales de rascaduras en el revestimiento exterior, en largos surcos en el metal que encajaban con lo que había escuchado. ¿Has encontrado algo interesante? Me giré sobresaltado. David se acercaba, con expresión sombría pero nada sorprendido. Estas huellas, dije, señalando la hendidura. ¿Qué clase de animal deja marcas de este tamaño? David examinó los rastros con la mirada entrenada de quien ya los ha visto. Su ausencia de estupor o curiosidad me resultó más inquietante que las huellas en sí. Hay cosas que es mejor no investigar, dijo por fin. Te conviene recordarlo. Pero el tamaño de estas impresiones, sé perfectamente qué tamaño tienen, cortó. Y también sé que hacer demasiadas preguntas sobre ellas no conduce a nada bueno. Se alejó, dejándome a solas con la evidencia que desafiaba todos mis supuestos. Las huellas eran reales, prueba física de que algo muy fuera de lo normal había visitado nuestra estación. Sin embargo, la respuesta de David sugería que reconocer esa realidad era, de algún modo, peligroso. Pasé otra hora examinando las impresiones, midiendo dimensiones y distancia, tratando de construir una explicación plausible para su existencia. Pero, a medida que avanzaba la mañana y el sol ascendía, los rastros empezaron a difuminarse y ablandarse conforme la nieve se templaba. Al mediodía habrían desaparecido, dejando solo mi memoria y la creciente certeza de que las normas que había despreciado como superstición paranoica eran lo único que nos separaba de algo que no estaba preparado para comprender. El resto del lunes transcurrió en una especie de normalidad forzada, cada vez más frágil.
Tras la advertencia de David sobre las huellas, me lancé a integrar la rutina de trabajo donde desempaqueté los equipos de monitorización atmosférica y me familiaricé con los protocolos de recogida de datos. Aquello reconfortaba procedimientos concretos, variables, medibles, explicaciones racionales para fenómenos naturales. El terreno para el que mi formación me había preparado. A las 5 de la tarde en punto, la voz de David resonó por la megafonía de la estación. Control de suministros de lunes. Cada uno a su área asignada. Seguía Sera hasta el almacén principal, donde me entregó una carpeta con hojas de inventario. La rutina era metódica y precisa, contor cada lata, cada saco, cada envase. Revisar fechas de caducidad, anotar cualquier discrepancia respecto a la lista maestra. Sera trabajaba con una eficacia casi automática, cantando los artículos mientras yo registraba las cantidades. Tomate en conserva, 12 unidades. Alubias secas, 8 bolsas. Pasta, 15 cajas. Su voz tenía el ritmo monótono de quien ha repetido esa tarea cientos de veces. Iba por la mitad de la sección de conservas cuando dejé de escribir. Sera, ¿qué es esto? Miró hacia donde señalaba, en una lata vacía en el cubo de basura, junto a la estantería. La etiqueta se veía con claridad. Comida premium para gatos, sabor salmón. Qué raro. Sera cogió la lata y la examinó. Aquí no hay gatos. Comprobé el albarán en mi carpeta, deslizando el dedo por la lista de artículos entregados. No aparecía ningún alimento para mascotas. La lata no parecía vieja ni deteriorada. La etiqueta estaba limpia y brillante, como recién comprada y consumida. Quizás se mezcló por error con algún pedido personal, sugerí. Sara dejó la lata en la estantería más cercana y siguió con el inventario, aunque la vi mirar hacia ella varias veces. En su expresión, reconocí el mismo cansancio receloso que mostraba al hablar de las normas. 20 minutos después, encontramos algo peor. Daniel, ven a ver esto. Sara estaba agachada detrás de un bloque de cajas en la esquina posterior del almacén. Cuando Lick me señaló 3 sacos de pienso para gatos en el suelo. Cada saco pesaba unos 9 kilos, aún sellado, con pegatinas de compra que indicaban que se habían adquirido en el último mes. Tampoco figuran en el albarán, dijo en voz baja. Revisé de nuevo las hojas por si hubiese alguna mención a suministros para mascotas o algún artículo mal categorizado. Nada. Según los registros oficiales, esos sacos no existían. ¿Podría haberlos pedido alguien por su cuenta? Todos los pedidos pasan por David. Nada llega a la estación sin quedar registrado. El tono de Sara llevaba una tensión que me encogió el estómago. Han aparecido donde no deberían. Terminamos el control de suministros en un silencio incómodo. Aquellos productos para gatos inexplicables quedaban allí como prueba de algo que no sabíamos nombrar. Al cerrar el conteo y revisar las cifras, noté que Sara no anotó nada sobre la comida para gatos en los formularios oficiales. Busqué a Thomas en la sala meteorológica, un cuarto estrecho repleto de equipos y terminales. Estaba Deepay, inmóvil, frente a una ventana cubierta, de espaldas, con las manos a los costados. Thomas, hemos encontrado algo raro en el inventario. No respondió ni se giró. Había comida para gatos en el almacén, varias cosas que no aparecen en ningún registro de entrega. Esperé a que reaccionara, pero permaneció completamente quieto. El único sonido era el zumbido suave de los aparatos y el rumor lejano de la calefacción. Thomason por fin se volvió. El movimiento fue antinaturalmente lento, como el de alguien que emerge de un sueño profundo. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, había en ellos una expresión que no supe interpretar. No era reconocimiento ni confusión. Era otra cosa. Me miró sin parpadear durante lo que pareció un minuto entero. No era la pausa incómoda de quien procesa información. Era una mirada sostenida, inquietante, que me hizo retroceder. Sus ojos no se movían, no cambiaban el foco, permanecían fijos en mi rostro
con una precisión mecánica. Después, sin decir palabra, pasó a mi lado y salió de la sala. Mi Quirali, intentando asimilarlo. El comportamiento de Thomas iba mucho más allá de los efectos normales del aislamiento o de la timidez. Aquel modo de mirarme resultaba depredador, como si estuviera estudiando mis rasgos con un propósito que no alcanzaba a comprender. A última hora de la tarde, la voz de David crepitó de nuevo por la megafonía. Todos fuera. He encontrado algo cerca del cobertizo de los generadores. Me abrigué y me reuní con Sarah y Thomas en el frío atroz. David estaba a unos 15 metros del edificio principal, junto a un cobertizo metálico que albergaba generadores de respaldo y depósitos de combustible. Incluso desde lejos, se veía que observaba algo en la nieve. Al acercarnos, el objeto de su atención se hizo evidente: un agujero perfectamente circular abierto en el hielo. Una boca oscura, de casi 1 metro de diámetro. Los bordes eran lisos y precisos, como si alguien hubiese utilizado un cortapastas gigante para extraer un segmento del terreno helado. ¿Cuándo ha aparecido?, preguntó Sarah. No estaba esta mañana cuando revisé los generadores, respondió David. Lo he encontrado hace 1 hora, durante el mantenimiento rutinario. Me arrodillé junto al agujero y miré hacia la negrura. La abertura parecía de una profundidad imposible. El haz de mi linterna se perdía sin revelar fondo alguno. Diera el ángulo que diera, la luz era engullida por lo que fuese que había bajo el hielo. ¿Hasta dónde llega? David ya se alejaba hacia la estación. Lo suficiente. Esperad aquí. Volvió con una olla grande de agua humeante, traída de la cocina. Sin explicación, empezó a verter el agua caliente directamente en el agujero. El líquido desaparecía en la oscuridad sin emitir sonido alguno, ni chapoteo, ni eco, nada que indicase que tocaba fondo. ¿Qué estás haciendo? Agujeros como este atraen cosas desde debajo del hielo, dijo, sin dejar de verter. El agua caliente impide que lo usen como punto de salida. La naturalidad con la que lo dijo, como si sellara aberturas misteriosas para evitar criaturas subterráneas, fuese parte del mantenimiento, hacía tambalearse mi visión científica del mundo. Quise preguntar qué cosas eran esas, pero su expresión desaconsejaba continuar. Regresamos al interior, al ponerse el sol, y comenzó la rutina vespertina. Durante la cena, los 4 nos sentamos alrededor de la mesa larga de la cocina, comiendo estofado recalentado y verduras enlatadas. La conversación fue mínima, centrada en logística de horarios de equipo y observaciones meteorológicas. Hablaba con Sarah sobre lecturas de presión atmosférica cuando me di cuenta de que Thomas había dejado de comer. El tenedor se había quedado suspendido a medio camino, entre el cuenco y la boca, cargado de comida. Inmóvil, miraba algo detrás de mí, con la expresión vacía, desenfocada. Thomas, dijo Sarah. Nathan permaneció congelado, como si alguien hubiese pulsado un botón de pausa. Sus ojos estaban fijos en la pared tras mi silla, pero no parecía mirar nada en concreto. Conservaban esa cualidad mecánica que ya le había visto, ahora combinada con una inmovilidad total profundamente perturbadora. Me giré para seguir su línea de visión a la pared. Estaba desnuda, salvo por algunos procedimientos de emergencia y cuadrantes de turnos. Nada que justificase tal atención. Thomas, repitió Sarah, con más firmeza. Extendió la mano y le tocó el hombro. En cuanto sus dedos hicieron contacto, Thomas volvió en sí con una bocanada de aire. El tenedor reanudó su trayecto hacia la boca, como si nada hubiese pasado. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Te has ido a otro sitio por un momento?, dijo Sarah con cautela. Thomas miró alrededor de la mesa con aparente confusión. ¿De verdad? No lo recuerdo. La ausencia total de memoria era quizá lo más perturbador. Thomas no mostraba conciencia alguna de haber permanecido catatónico casi 10 minutos. No recordaba que había captado su atención, ni por qué había dejado de moverse. Después de la cena, ayudé a fregar mientras intentaba asimilar lo ocurrido durante el día, la comida para gatos, el agujero en el hielo, los episodios de Thomas, Cara Incident,
tomado por separado, podría admitir una explicación racional. En errores en el suministro ocurren. El terreno puede ceder y abrir cavidades. El aislamiento puede provocar episodios disociativos. Pero, en conjunto, componían un patrón que mi formación científica no podía encajar. No eran sucesos aleatorios ni efectos psicológicos de condiciones duras, eran anomalías sistemáticas que sugerían que algo fundamental en este lugar existía fuera de los parámetros habituales. Las reacciones del personal me inquietaban tanto como los hechos mismos. La calma con la que David aceptaba agujeros misteriosos, la meticulosa documentación de Cera sobre discrepancias imposibles en el inventario, las lagunas completas de memoria de Thomas. Ninguno parecía sorprendido por lo que pasaba. Respondían a cada incidente con el cansancio resignado de quien ya lo ha visto todo. De pie en la cocina, secando platos mientras Cera organizaba los víveres del día siguiente, comprendí que mi cómodo escepticismo se resquebrajaba. Lo que afectaba a esta estación no era aislamiento, ni locura, ni psicología ambiental. Había algo auténticamente torcido en este lugar. Algo que convertía protocolos de investigación normales en requisitos de supervivencia y hacía del hecho de tapar las ventanas una cuestión de vida o muerte. Las reglas que juzgué supersticiosas empezaban a parecer la única respuesta racional ante circunstancias que desafiaban toda explicación racional. Desperté la cuarta mañana con un regusto de inquietud pegado al paladar. La respiración mecánica del sistema de calefacción llenaba el silencio mientras me vestía, pero había algo distinto en la atmósfera de la estación, un cambio sutil que me erizaba la piel sin causa aparente. La cocina estaba vacía cuando llegué. Nada raro para una hora tan temprana. Abrí el almacén para preparar el desayuno y supe al instante que algo no cuadraba. Las estanterías se veían más escasas de lo que recordaba del inventario de la noche anterior. Saqué la libreta y comparé el contenido actual con la lista que habíamos completado el lunes. Me faltaban 3 latas de alubias, 2 cajas de pasta, un saco entero de harina, que debía durar semanas. Los números no se ajustaban a un consumo normal, ni siquiera contando 4 personas a 3 comidas diarias. Más inquietantes aún fueron los regueros de migas que encontré saliendo del almacén. Finas trazas de pan y harina dibujaban sendas claras por el suelo, serpenteando por las zonas comunes hacia secciones de la estación donde jamás había visto entrar a nadie. Una de esas sendas desaparecía bajo la puerta de un armario de mantenimiento sellado con varias capas de cinta industrial. Me agaché junto al armario y examiné el marco. La cinta mostraba señales de manipulación reciente en bordes levantados, lo justo para que algo pequeño se colase. El rastro de migas llegaba hasta la rendija, como si lo que hubiese tomado nuestra comida la estuviera almacenando allí. La parte racional de mi mente sugirió ratones u otros roedores, pero la cantidad de alimentos desaparecidos descartaba una plaga corriente. Los animales no se llevan contenedores enteros, ni dejan caminos tan organizados. Aquello parecía una sustracción sistemática por parte de algo, con propósito e inteligencia. Cera me encontró en cuclillas junto al armario cuando vino a preparar el desayuno. ¿Qué haces ahí abajo? Le mostré los rastros y le expliqué las discrepancias del inventario. Su expresión se ensombreció a medida que detallaba lo que faltaba y en qué cantidades. Eso no es posible, dijo, sin mucha convicción. El lunes dejamos todo cuadrado. Mira tú misma los números. Cera pasó 20 minutos revisando el contenido del almacén contra nuestras listas oficiales. Se le puso el rostro pálido al hacerse evidente la magnitud del faltante. Alguien está llevándose comida por la noche, dije. Varias raciones de golpe. Nadie aquí haría eso. Quais a sentir. Pero la evidencia era incontestable. Desaparecía comida en cantidades que ninguna persona podría consumir. Y los regueros de migas apuntaban a que se estaba trasladando hacia áreas que nadie debería abrir. Cuando David llegó para desayunar, le mostré el problema del inventario y el armario sellado con la cinta alterada. Su reacción fue lo que más me inquietó. No mostró sorpresa ni preocupación, sino una aceptación cansada,
que me retorció el estómago. A veces pasan estas cosas, dijo, como si el robo masivo de víveres fuese parte del mantenimiento. Cosas como que alguien está robando nuestros suministros. David examinó los rastros con el mismo desapego que al mirar las huellas misteriosas en el exterior, sin sobresalto, sin urgencia, por unos recursos menguantes. Lo revisaré, dijo por fin, con un tono que sugería que no pensaba investigar nada. Thomas apareció durante la conversación, saliendo de su zona de laboratorio, con la expresión vacía, a la que ya me estaba acostumbrando. Cruzó la cocina sin reconocer a nadie, y fue directo a la ventana cubierta junto a la mesa. Permaneció inmóvil frente a las cortinas pesadas varios minutos, tan cerca que su aliento empañaba la tela. Su postura era antinaturalmente rígida, brazos a los lados, la cabeza inclinada apenas, como escuchando algo más allá del cristal. Thomas, el desayuno está listo, llamó Serra. Nathan siguió congelado en esa posición, completamente absorbido por lo que fuese que le reclamaba tras la cortina. Verlo allí me heló un miedo que nada tenía que ver con la temperatura. Me acerqué con cautela, fijándome en cómo tenía la mirada clavada en un punto específico de la tela. De cerca, vi sus pupilas dilatadas pese a la luz de la cocina, y su respiración se había vuelto superficial y rápida. Thomas, tienes que comer. Mi voz parecía llegarle desde muy lejos. Parpadeó varias veces, y luego se volvió hacia mí con la lentitud desorientada de quien sale de un trance. ¿Has dicho algo? La ausencia total de memoria empezaba a convertirse en patrón. No tenía idea de cuánto tiempo había estado ahí, ni de que lo había retenido. Se sentó con nosotros y comió de manera mecánica, pero lo sorprendí mirando la ventana cubierta una y otra vez durante la comida. Más tarde, mientras calibraba equipos de monitorización, oí la voz de Serra desde el almacén. Thomas, ¿qué haces aquí dentro? Los encontré a ambos junto al armario de mantenimiento sellado. Thomas tenía las manos sobre la cinta del marco, y varias tiras estaban parcialmente despegadas. Creí oír algo dentro, dijo, pero sonó ensayado, no sincero. Sara miró la cinta alterada y luego a Thomas, cada vez más preocupada. Esta zona está sellada por seguridad. Nadie debe abrirla. Thomas asintió y se marchó, pero noté que miraba hacia atrás al armario una y otra vez. La forma en que había trabajado la cinta sugería que llevaba tiempo intentando acceder, no que respondiese a un ruido repentino. Aquella tarde llegó otro hallazgo inquietante. Estaba ordenando notas en mi cuarto cuando Serra llamó a la puerta. ¿Puedo hablar contigo en privado? Entró y cerró suavemente, bajando la voz a un susurro. Thomas está preguntando cosas sobre ti, información personal que no tiene sentido en una estación de investigación. Se me erizó la nuca. ¿Qué tipo de cosas? Tu dirección, detalles de tus familiares, si vives solo. Serra tenía el gesto profundamente preocupado. Quería saber si alguien notaría si no volvieses de esta misión. Las implicaciones de esas preguntas me helaron la sangre. No había razón legítima para que un meteorólogo necesitase datos de la vida privada de un compañero en un puesto aislado. ¿Por qué preguntaría eso? No lo sé, pero no es un comportamiento normal, ni siquiera contando los efectos del aislamiento. Serra vaciló, eligiendo las palabras. Desde que llegaste, está distinto, más fijado en cosas en las que no debería. La idea de que mi presencia hubiese desencadenado cambios en Thomas me resultó profundamente inquietante. Fuera lo que fuese que lo afectaba, parecía acelerar, volviéndose más focalizado y potencialmente peligroso. Esa noche dediqué horas a calcular con precisión científica nuestros víveres restantes. Diera como diera los números o asumiera los márgenes de error que asumiera, el resultado era alarmante. Con un consumo normal, quedaban quizá 2 días de comida. El próximo suministro no llegaría hasta dentro de 3 semanas. Ni con un racionamiento severo podríamos cubrir ese hueco. La comida desaparecida era más que una molestia. Suponía una crisis real de supervivencia que nadie quería afrontar de frente. Encontré a David en su despacho,
revisando informes meteorológicos y planes de mantenimiento. Cuando le presenté mis cálculos sobre la escasez, su reacción fue aún más perturbadora que su indiferencia anterior. ¿Crees que nos quedamos sin provisiones? Lo sé. Mira estos números. Examinó mis hojas con el mismo desapego de siempre, sin urgencia, sin preocupación por una posible inanición en un sitio aislado. Quizá deberías considerar irte antes, dijo al fin. La sugerencia quedó suspendida entre nosotros, como una presencia física. No sonó a recomendación útil ni a consejo preocupado, sino a algo mucho más cercano, a una amenaza. El camión no volverá en 3 semanas, respondí. Hay otras formas de irse. Los ojos de David se quedaron completamente en blanco al decirlo. No la mirada ausente de quien divaga, sino una ausencia total de conciencia que duró varios segundos. Cuando el enfoque regresó a su rostro, me miró como sorprendido de encontrarme allí. La transformación fue breve, pero inequívoca. Durante esos instantes, David había estado en otro sitio, y lo que habló a través de él llevaba implicaciones que hicieron saltar todas mis alarmas. Salí de su despacho con la creciente certeza de que nuestra escasez no era accidental ni natural. Alguien o algo estaba vaciando nuestros recursos de forma sistemática, creando una crisis que obligaría a tomar decisiones difíciles. De repente, las reglas dejaron de parecer restricciones paranoicas para convertirse en las únicas barreras entre nosotros y algo que quería que nos marchásemos, o peor aún, que estuviésemos lo bastante desesperados como para quebrantarlas y enfrentarnos a lo que esperase fuera. En la oscuridad ártica, me temblaban las manos mientras me ponía todas las capas de ropa de invierno que tenía, y no era por el frío. La decisión me roía desde hacía horas, apremiándome conforme los víveres se reducían a casi nada. Quedaban una lata de alubias y medio saco de arroz, quizás suficiente para el desayuno, si lo racionábamos al extremo. La sugerencia de David sobre otras formas de irse no dejaba de resonar, junto con aquella expresión vacía que había sustituido sus facciones al pronunciarla. Fuera lo que fuese, lo que estaba afectando al personal se aceleraba, y no podía sacudirme la sensación de que quedarme mucho más implicaría terminar como Thomas en sus episodios catatónicos, o perderme en la misma influencia que ya los reclamaba. La moto de nieve estaba en el cobertizo, detrás del edificio principal, un modelo ártico pesado, diseñado exactamente para este terreno. La había revisado la primera semana en depósito lleno y suministros de emergencia sujetos en la parte trasera. 15 millas hasta Coldwater, el pueblo más cercano marcado en todos los mapas que había estudiado. Distancia asumible si apretaba el ritmo, y no me detenía. Salí de mi habitación a las 9 de la noche en punto, cruzando los pasillos con sigilo aprendido. La respiración mecánica de la calefacción enmascaraba mis pasos, y las ventanas cubiertas impedían que nadie viese al exterior. David estaba en su despacho, revisando informes. Sarah ordenaba víveres en la cocina. Thomas permanecía inmóvil ante otra ventana cubierta, perdido en el trance que lo reclamaba cada tarde. Ninguno advirtió mi salida. La puerta del cobertizo chirrió con un gemido metálico que sonó atronador en el silencio ártico. Zack, la moto de Niv. Mi aliento se convirtió al instante en nubes, y el aire me quemó los pulmones a través de la máscara. El termómetro de mi equipo marcaba -38. Brutal, incluso para el Ártico. En cuanto crucé del todo al exterior, algo cambió en la calidad de la oscuridad. No un cambio visible, sino un desplazamiento de presencia que disparó todas mis alarmas. La negrura más allá del anillo de luces de la estación parecía habitada ahora, llena de atenciones que no habían estado allí durante mis breves salidas diurnas. Mi observaban. El motor arrancó a regañadientes, con las piezas mecánicas protestando por el frío extremo. 3 intentos antes de que cobrara vida, con un ronquido que pareció resonar por toda la tundra. Ajusté el haz del faro y comprobé el GPS del manillar. Coldwater quedaba a 15 millas al sur,
una trayectoria recta sobre terreno relativamente plano. Giré el acelerador y me lancé desde la estación hacia una oscuridad total. El faro tallaba un túnel estrecho en lo negro, iluminando, quizá, 10 metros de nieve por delante. Más allá de esa luz, el mundo dejaba de existir, sin horizonte, sin puntos de referencia, solo un vacío interminable que devoraba luz y sonido. El motor rugía bajo mí, pero el ruido parecía pequeño y amortiguado frente al silencio inmenso que presionaba desde todas las direcciones. A las 5 millas, el GPS mostraba buen ritmo, pese al terreno. El motor ya iba templado y el indicador de combustible marcaba 3/4. A ese paso, alcanzaría Coldwater en menos de una hora. Fue entonces cuando capté un movimiento por el rabillo del ojo. Algo grande se desplazó justo fuera del alcance del faro. Manteniendo mi velocidad a pesar de ir yo cerca de 40 millas por hora, giré la cabeza para ver mejor. Pero en cuanto fijaba la vista no había nada, solo oscuridad y nieve barrida por el viento. Aceleré, forzando la máquina sobre el terreno irregular. El velocímetro subió a 50, luego a 55. El movimiento seguía conmigo, igualando mi ritmo sin esfuerzo. De vez en cuando alcanzaba a entrever algo enorme avanzando en paralelo, pero cada mirada directa no revelaba más que sombra. Fuera lo que fuese, tenía el tamaño suficiente para dejar perturbaciones visibles en la nieve. Veía de soslayo las trazas tenues de su paso, polvo desplazado y sombras irregulares que sugerían algo moviéndose con propósito e inteligencia. No el deambular azaroso de un animal, sino una conducta de rastreo deliberada. A unas 7 millas de la estación, aquella presencia cambió de posición. En lugar de flanquearme, percibí movimiento directamente delante del haz del faro. Algo cruzó de izquierda a derecha, justo en el límite de la visibilidad, tan rápido que solo alcancé a registrar una impresión fugaz de tamaño y negrura antes de que desapareciera. Noté el corazón golpearme el esternón mientras comprendía lo que aquello implicaba. Lo que me seguía había logrado colocarse por delante, sin atravesar la zona iluminada. Se había movido alrededor de mí, en la oscuridad, cubriendo terreno más deprisa que mi moto de nieve. Pese a las dificultades del paisaje, eso no era posible para ningún animal normal. Apreté el acelerador al máximo, notando cómo la moto de nieve se esforzaba al límite de su mecánica. El motor chilló en protesta, pero el velocímetro superó las 60 millas por hora. Nieve y fragmentos de hielo pasaban a toda velocidad por mis gafas en un flujo constante, y el frío se colaba por cada rendija del equipo. El movimiento en mi visión periférica se intensificó. Fuera lo que fuese, parecía energizado por mi aceleración. Más activo y agresivo, alcanzaba a ver destellos de algo que mantenía mi ritmo con exactitud a veces a la izquierda, a veces a la derecha, y en ocasiones apareciendo delante, como si se hubiese teletransportado a través de la oscuridad. A 9 millas, algo rozó la parte trasera de la moto. El contacto fue breve, pero inconfundible. Un toque físico que hizo vibrar el chasis. Giré para mirar atrás, pero el faro solo iluminaba lo que había delante. A mi espalda, la oscuridad seguía sólida, impenetrable. Lo que hubiese tocado la moto estaba lo bastante cerca como para alcanzarme mientras viajaba a gran velocidad. Las implicaciones me hicieron temblar las manos en el manillar. Ninguna criatura terrestre podía igualar ese rendimiento en terreno ártico. Ningún animal se movía con tal inteligencia y persistencia, permaneciendo, a efectos prácticos, invisible. 10 millas desde la estación Anonsan 12. El GPS indicaba que ya había superado la mitad del camino hacia Coldwater, pero la presencia que me seguía no mostraba cansancio ni perdía interés. Si acaso, se volvía más agresiva a medida que nos acercábamos a la civilización. Los fugaces atisbos en los bordes de mi visión se hicieron más frecuentes y desafiantes, y notaba algo grande desplazándose justo fuera del cono de luz, con una urgencia creciente. A las 13,000, apareció el resplandor del pueblo en el horizonte, una mancha ámbar
en el cielo negro que significaba calor, seguridad y vida normal. Farolas y ventanas encendidas. Gente con sus rutinas nocturnas, calefacción eléctrica, frigoríficos llenos, todo lo que la estación me había arrebatado. La presencia también debió ver aquellas luces. Su comportamiento cambió de inmediato a más frenética, más agresiva. El parpadeo de movimientos en mi periferia era ya constante, y bajo el rugido del motor empecé a oír sonidos que no eran llamadas animales ni ruidos naturales, sino algo que sorteaba mis oídos y vibraba directamente en la cavidad torácica, igual que los aullidos de mi primera noche. 14 millas. Las luces crecían y se definían en farolas individuales, el amarillo cálido de las ventanas, la geometría ordenada de calles y edificios, civilización normal, regida por normas normales, donde criaturas misteriosas no persiguen a nadie por desiertos helados. A las 14.000, las y media, justo cuando las primeras formas nítidas de Coldwater entraron en el haz del faro, algo masivo golpeó el lateral de la moto. El empujón fue lo bastante fuerte como para lanzarme de lado, haciendo que la máquina derrapara sobre la superficie helada. Luché por recuperar el control, tirando con fuerza del manillar, mientras la moto amenazaba con volcar. Durante varios segundos aterradores, me deslicé de costado a gran velocidad, sin tracción ni dirección. La máquina enderezó justo cuando la primera farola apareció con claridad delante. Detrás, más que verlo, sentí como la presencia se retiraba a la oscuridad, como si me quitasen de encima un peso físico. Lo que me había seguido durante 12.000, las de desierto ártico, dejó de perseguirme en el instante en que la civilización pasó de ser una promesa distante a algo real y cercano. El motor tosió y se apagó cuando me dejé llevar hasta el aparcamiento del Meos, un diner abierto 24 horas, el único edificio con vida en Coldwater. A las 2 de la madrugada, neones de cerveza parpadeaban en las ventanas y una luz amarilla y cálida se derramaba sobre el asfalto nevado. El contraste entre esa escena corriente y la pesadilla de la que acababa de escapar era tan brutal que me mareó. Permanecí sentado varios minutos, escuchando los chasquidos del motor al enfriarse y vigilando la calle vacía. Más allá del local, nada se movía en las sombras entre farola. Ninguna forma descomunal rastreaba mi posición desde la oscuridad. Cuando por fin me puse en pie, me temblaban las piernas. No supe si por el frío extremo o por la adrenalina. Cada centímetro de piel expuesta ardía por el aire helado, y la máscara se había congelado a mi barba con la humedad de la respiración. Dejé la moto donde estaba y me tambaleé hacia la puerta, desesperado por calor y contacto humano. Tras horas siendo cazado en la oscuridad absoluta, la campanilla tintineó al empujar y una oleada de aire caliente me envolvió como un abrazo físico. El interior parecía el de cualquier diner de pueblo: bancos de vinilo, suelos ajedrezados y olor a café recalentado desde la tarde anterior. Una camarera de mediana edad, con el pelo encanecido, levantó la vista del trapo con el que limpiaba la barra, evaluando mi equipo invernal y seguramente la expresión desencajada que no podía ocultar. Noche dura ahí fuera, cariño. Me quité la máscara e intenté articular algo que tuviera sentido para alguien cuyo mundo no incluía criaturas persiguiendo personas sobre la tundra, problemas de equipo en la estación. Tuve que volver al pueblo, asintió como si las llegadas nocturnas desde la estación fueran rutina y no una rareza. Elegí un banco junto a la ventana para vigilar el aparcamiento y ver si alguien o algo se acercaba. Me trajo café sin pedírselo. La taza de loza me calentó las manos a través de los guantes. «¿Querrás usar el teléfono?», dijo señalando un viejo teléfono público junto a los servicios. La mayoría de los que llegan de ese sitio necesitan hacer llamadas. La naturalidad con que lo dijo me hizo alzar la vista. La mayoría de los que llegan de ese sitio, como si investigadores, huyendo de la estación a medianoche, fuese algo regular
Y no un caso aislado pasa a menudo. Cada pocos meses aparece alguien con tu misma pinta, tan asustado, helado y sin ganas de contar qué ha pasado ahí fuera. Me rellenó la taza, aunque casi no la había tocado. La mayoría solo quiere organizar transporte para salir del pueblo lo antes posible. El significado me caló despacio. Otros habían hecho el mismo viaje desesperado. Otros habían descubierto que las reglas de la estación no eran restricciones paranoicas, sino protocolos de supervivencia. Otros profesionales racionales se habían topado con algo que quebraba su idea de lo posible. Fui al teléfono y llamé al Dr. Peterson, mi supervisor en la universidad. La conversación sería delicada. Necesitaba una excusa plausible para abandonar la misión, sin mencionar encuentros que destruirían mi credibilidad. Sonó 4 veces antes de que Peterson respondiera, somnoliento. Daniel, ¿sabes qué hora es? Perdón por despertarle, pero tengo fallos serios de equipo en la estación. El instrumental atmosférico está completamente fuera de servicio, y el sistema de calefacción da signos de avería. Las mentiras fluyeron más fácil de lo esperado, quizá porque sonaban menos absurdas que la verdad. No creo que pueda cumplir los objetivos de investigación en estas condiciones. Peterson guardó silencio unos segundos, procesando mi petición de terminar antes. ¿Estás diciendo que quieres volver? Digo que necesito volver. Los problemas técnicos son demasiado extensos para arreglarlos in situ, y quedarme comprometería la integridad de los datos. Mantener la voz firme y profesional, apelando a prioridades académicas, ayudó. Puedo organizar localizaciones alternativas sin estas limitaciones técnicas. ¿Y qué opina el supervisor de la estación? La pregunta me pilló a contrapié. ¿Cómo explicarle que David Miller me había insinuado otras formas de irme con los ojos en blanco? ¿Cómo describir los episodios catatónicos de Thomas o el meticuloso registro de discrepancias imposibles de Serra? Miller lidia con múltiples fallos de sistema. Coincide en que continuar en estas condiciones sería improductivo. Otra pausa larga, calibrando el coste profesional de retirar a un ayudante de una misión prestigiosa. De acuerdo, Daniel. Vuelve a Anchorage y hablaremos de alternativas para tus requisitos de investigación. Colgué, aliviado y culpable a la vez. Las mentiras protegían mi posición, pero también significaban que nadie investigaría lo que realmente sucedía allí. Llegarían futuros investigadores desprevenidos, como yo, esperando trabajo normal en vez de un lugar gobernado por reglas hechas para contener imposible. Regresé al banco y pasé varias horas mirando el aparcamiento a través del ventanal. De vez en cuando un coche cruzaba la calle principal, sus faros barriendo un barrio normal. Un coche patrulla hizo 2 rondas. El agente saludó a la camarera con la mano. Un camión de reparto paró en la gasolinera de enfrente. El conductor entró a pagar y a por café. Todo resultaba tranquilizadoramente ordinario. Ninguna forma gigantesca entre farolas, ningún sonido inexplicable en la quietud del pueblo. Fuera lo que dominase la oscuridad en torno a la estación, no podía, o no quería, operar en zonas habitadas. La camarera me rellenó el café varias veces en silencio, lanzando de vez en cuando una mirada a la calle, como si entendiese que vigilaba yo. Hacia las 4:30, se sentó frente a mí. Hay un servicio de transporte a Anchorage. El dueño madruga y está acostumbrado a carreras de emergencia desde la estación. Deslizó una tarjeta Arctic Express Transportation, con teléfono y dirección. Estará despierto en 1 hora, si quieres concertar recogida. La tarjeta estaba pulida de tanto uso. ¿Cuántos otros la habrían recibido? ¿Cuánta gente había huido de allí necesitando largarse de inmediato? Gracias. Justo lo que necesito. Asintió y volvió a la barra, dejándome con el café y la certeza creciente de que aquello superaba un incidente aislado. La influencia de la estación llevaba años cobrándose gente, y la comunidad local había montado redes informales para quienes lograban escapar. Amaneció despacio en una luz gris. Sustituyó la iluminación artificial de las calles. Vi al pueblo despertar en gente camino del trabajo.
niños esperando el autobús escolar, perros paseando por aceras normales. La rutina mundana parecía irreal después del horror que había vivido horas antes. A las 6, llamé a Arek Express. El dueño, un tal Frank con voz práctica, aceptó recogerme en el diner en menos de una hora, sin preguntas sobre por qué necesitaba salir de urgencia o que me había llevado al pueblo a medianoche. Al parecer, peticiones como la mía eran lo bastante comunes como para no exigir explicaciones. Frank llegó en una pickup robusta con cadenas y equipo de emergencia. Parecía alguien curtido en décadas de Ártico y de pasajeros inusuales. Mientras cargaba mis pocas pertenencias, eché un último vistazo a la moto que había dejado en el aparcamiento. Alguien se hará cargo, dijo, siguiendo mi mirada. El equipo de la estación siempre acaba volviendo. El trayecto a Anchorage duró 3 horas por carreteras que parecían absurdamente normales, tras mi huida desesperada por la tundra. Frank habló de tiempo y estado de las vías, evitando con cuidado preguntas sobre mi trabajo o mis motivos. Una discreción ensayada, como si ya hubiese llevado a muchos que necesitaban alejarse de la estación sin hablar de lo vivido. En el aeropuerto de Anchorage, compré el primer vuelo a Seattle, y de ahí a mi universidad. Mientras el avión rodaba hacia la pista, pegué la frente a la ventanilla para mirar la vasta extensión blanca del interior de Alaska. En algún lugar de ese paisaje interminable, David Miller, Sarah Johnson y Thomas Brown seguían con sus rutinas nocturnas, revisando cortinas, controlando inventarios, manteniendo las reglas que mantenían a raya algo inimaginable, las reglas que desprecié como tonterías paranoicas el primer día, las que me parecieron producto del aislamiento y del clima extremo, las que, en realidad, eran un manual de supervivencia para coexistir con algo que quedaba fuera de toda explicación científica. A medida que el avión tomaba altura y el blanco desaparecía bajo las nubes, saqué la libreta y copié cada regla, exactamente tal y como me las había dado David Miller, no porque pensara volver, sino porque por fin comprendía que hay saberes cuyo precio es demasiado peligroso. Aquellas normas no eran una restricción, eran lo único entre la razón humana y algo capaz de romperla por completo. Nunca presenté un informe oficial sobre lo sucedido en la estación. Nadie me habría creído. Más importante aún en intentar explicarlo, habría sido arriesgar la cordura, obligándome a revivir experiencias que no caben en un mundo racional. En su lugar, me centré en terminar el posgrado con datos de ubicaciones convencionales, donde las únicas variables fueran la presión atmosférica y los vientos, pero mantuve esas reglas copiadas en mi cuaderno, recordatorio de que el universo contiene misterios que es mejor no investigar. Algunas puertas deben seguir cerradas, algunas preguntas no formularse, y hay lugares peligrosos no por lo que carecen, sino por lo que encierran.